Es que escriben aquí en el Twitter, urge que se vaya este inepto. Y oigo la vocecita de Emilio Valles Vidrio que dice, ¿cuál de todos? Sí. Mi querido Emilio Valles Vidrio, qué gusto saludarte. Igualmente, Fer, ¿cómo estás? Saludos a todos. Fíjate que en el periódico Milenio sale una nota, casi a primera plana, que dice: los ataques sexuales a mujeres aumentan 20% en 6 meses. Y el problema de todo esto, dice esta nota, es que prácticamente las autoridades no apoyan, siguen sordas ante las demandas y las denuncias que hacen estas mujeres. Y precisamente tú antier, hablabas de este foro que se realizó en el Senado, Violencia Sexual Infantil y Adolescente, Retos Legislativos. Estuvo allí Mirel Domínguez cubriendo este espacio y también nos trae el día de hoy una historia tremenda, el caso de Mónica, que vivió una situación sumamente complicada y que es de esas voces de mujeres que prácticamente gritan y no son escuchadas. Nuestra reportera Mirel Domínguez, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Estuviste en el foro. ¿Qué escuchaste? ¿Qué hay de este caso? Cuéntanos. Es tremendo, Fer. El foro es convocado por la senadora Josefina Vázquez Mota. Estuvieron exponentes, más de 45 exponentes en diversos temas, desde el sistema financiero hasta psicólogos, peritos. Es impresionante la cantidad de información que se volcó. El caso de Mónica Collado es un caso de miles. Es una mamá de la cual su hija de 2 años, 4 meses fue víctima de abuso por parte de su papá durante 6 días. No. Ella es del Estado de México. Se presenta ante las autoridades de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ministerios Públicos, Derechos Humanos, DIF, en busca de ayuda, y es un peregrinar de declaraciones, de cosas se topa con pared porque ella dice, somos las víctimas y nadie nos escucha. Ya llegué a un acuerdo porque la niña necesita a su papá. ¿Cómo? Así le dicen al Sí, Ministerio sí, Público. sí. Ya póngase de acuerdo con el señor, porque finalmente la niña necesita a su papá. Nosotros le llamamos. ¿Cuál es el nombre de la psicóloga que la atendió la vez pasada? Hoy no le podemos tomar la declaración porque la computadora no sirve. Ya le nació el amor a su papá. No sea intransigente, déjelo convivir con ella. ¿Qué estás diciendo, Mirel? Durante 4 años se ha enfrentado a estas autoridades que no le han hecho caso y al día de hoy no ha podido encontrar justicia para su hija. Ella vive con la niña, la tiene obviamente, ella no ha permitido que el papá se acerque a ella, pero dice, es una pena que en las noches mi hija se despierta llorando porque le vienen los recuerdos, porque es algo que, aunque vayan a terapias, todos los jueces estos casos los tratan con terapia. Pero no solo con terapia se arregla, es un daño que va a quedar por siempre. Y las leyes son las leyes, es un abuso sexual. Totalmente. Punto, eso está penado. Está penado, pero lamentablemente las estadísticas indican que de 1,000 abusos que hay en el país, se denuncian 100, 10 llegan a juicio y solo 1 se condena. No. El .01. O sea, con esas estadísticas. Bueno, la PGJ, ¿no? Acaba de salir diciendo, en caso de denuncia por violación, las pruebas genéticas previas se perdieron. No existen, se perdieron. Sí, hay casos también de personas que presentaban también el caso de otra víctima de los Legionarios de Cristo, una niña de 8 años que denuncia años después, porque ella también dice, yo al ser una niña, yo no sé lo que me estaba pasando hasta que yo crezco y caigo en cuenta. Porque cuando a ella la llevaban a la capilla para violarla, para abusar de ella, el padre le decía, mira, la puerta está abierta, no estamos haciendo nada malo, Dios nos está viendo. Esto es normal, no pasa nada. No. Y es un sacerdote que en la actualidad está en Roma, protegido. ¿En la colonia Roma o en Roma? En Roma. Allá, Italia. Ajá.
¿Protegido? Sí, sí, sí. Resguardado junto a otro sacerdote que también está acusado por violación. Federico Ramírez, indignado igual que nosotros, que está junto contigo escuchando el programa ¿Qué tal, Fernanda? Dice, oye, Fer, ¿qué no hay en el MP una oficina especializada en delitos sexuales? No. Tendría que haber, No, efectivamente. sí, pero no hay. No, no hay. Tú te formas. A ver, es que es así, ¿no? Tú llegas con el MP y tú te formas. Me ha tocado. Adelante de ti puede haber una señora que está recién madreada, pues, que le pusieron una tunda en su casa sangrando, así llega. Y adelante puede haber una niñita con su mamá que la violaron. Y adelante puede haber un señor que lo robaron. Y, en fin. Es lo que Mónica cuenta, dice, te enfrentas a un MP en el cual vas a una oficina donde si bien vas a esperar 6 horas, si hay una silla, podrás esperar sentada, sino hasta que llegue tu turno de que alguien te atienda con la sangre más fría de, cuénteme lo que dice y pues yo aquí le escribo. Pero ¿cómo es posible que ya esté empezando a sentir amor por su hija el papá? No, peor aún, que luego los mismos MP te dicen, pero a ver, ¿hubo penetración? No. Híjole, no, pues es que ahí cómo podemos acusar, no hay elementos para acusarlo. No hay justificación para poder meter o para poder hacer una denuncia. Porque no hay, porque los tocamientos no están considerados como como delito sexual. Entonces, el problema también que lo dicen los especialistas es que las niñas no se dan cuenta que están siendo manoseadas o están siendo violadas porque consideran que eso es normal por parte de la persona que se le acerca. Hasta efectivamente cuando crecen se dan cuenta que efectivamente esto es una vejación. ¿Eso se llama estupro? ¿Por qué me vino esa palabra a la cabeza? Porque entiendo que estupro es un engaño sexual. Uh-huh. Entonces, es abuso, es un delito. Pero es muy difícil de corroborar el estupro por si no hay penetración. Claro, claro. Aparte, el lenguaje de los niños, pues obviamente pues, ellos se expresan al nivel de lenguaje que ellos manejan. Desde no llamar pene, vagina. Así es. Tan sencillo como eso. Ellos no saben diferenciar, ellos no saben. Es que si tú le dices pajarito, si tú le dices pitito, chochito, pues no. Entonces el niño no sabe qué le están tocando, pues. Exactamente. También como comentan, desde las escuelas, las maestras no tienen esa preparación, porque el segundo lugar donde los niños pasan mayor tiempo en casa es en la escuela. Las maestras no tienen la preparación para darse cuenta cuando un niño ha sido víctima. Nos presentaban unos dibujos de niños que han sido víctimas de violaciones y demás, en el cual hay un dibujo que es un edificio, un dibujo a lápiz, sin color, donde es un edificio donde se dibuja el niño lanzándose desde arriba. O sea, él solo, lo único que quiere es suicidarse. Morir. Claro. ¿Y la maestra qué le pone? Muy bien. No. Porque no tienen esta capacidad para identificar, para saber y para darles la atención que los niños requieren. El estupro resulta que se comete y tiene que ser forzosamente de un adulto a un menor de edad. Se confunde con el abuso sexual infantil. Pero la diferencia radica en que estupro es forzosamente un adulto abusando de un menor de edad. Para que ya conocimos un término nuevo hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y en el estupro el menor consiente la relación sexual porque no tiene información, no sabe. Ellos confían. Pues es que es la gente que más quieres y te quieres, porque, supuestamente. Sí, porque además en este caso el violador juega con el niño. Le hace creer que está jugando, que comparte un juego. Y el niño lo ve normal. 9 de cada 10 casos son dentro del núcleo familiar. Es terrible, o sea, ¿eh? Mira la gente cercana. Cuando, o sea, te tienes que cuidar de quien te cuida. Y eso es terrible. Mirel Domínguez, gracias. Reportera de ¿Qué tal, Fernanda? Muchísimas gracias por estar aquí. Emilio, como siempre, las historias que presentas son dignas te generan algo. En este caso,
deberían de meterlos a la A cárcel. la cárcel. Fíjate que el otro día me escribían en Twitter diciendo justamente sobre estas historias y me decían, oye, pero pues estas historias de repente son ciertas porque pues suceden en Rusia, suceden, No, y le decía, sí, ¿cómo? si son reales, lo que pasa de la capitana, lo que pasa de estos cuates en Estados Unidos. Bueno, esta historia es de aquí, es de México, es del Estado de México y sí sucede. Esa es una lamentable situación. Sí sucede. Regresamos. Estás en el programa QTF. Qué historia, cara.